Con la congresista Marta Chávez y con el ex vicepresidente David Weissman. Más adelante viene la congresista de Perú Posible, Carmen Omonte. Gracias por venir. Buenos días. ¿Por qué no creerle a Alejandro Toledo cuando declara además bajo juramento que él no ha comprado ninguna de las dos propiedades que han pasado por la notaría Mujica, ¿no? De la Casa de las Casuarinas y este departamento que sumados dan más o menos 5 millones de dólares? Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, por algo que olvida el señor Toledo en su comunicado, y es que las personas tienen que demostrar el origen lícito de sus fondos. En ningún momento él menciona, él dice se han pagado impuestos, se ha comprado, se ha seguido la ley, qué sé yo. No, también debe acreditarse el origen lícito de los recursos, sobre todo de una persona tan cercana a quien ha tenido una alta posición pública. Sería muy fácil pues que alguien coloque el dinero mal habido en nombre de otro para decir se trata de inversiones privadas de una persona. Pero él es profesor, ¿no? En Estados Unidos. Sí, pero entonces que demuestre pues su dinero, ¿no? Y la señora tiene que demostrar, porque el Perú, si ese dinero proviene de narcotráfico, proviene de corrupción, proviene de terrorismo, el Perú tiene que incautárselo. Entonces, aquí hay una cosa que tiene que ser investigada. Y yo señalo algo además, para que una señora que no vive en el Perú, no ha venido en el último año, por ejemplo, a disfrutar de sus propiedades ni de su oficina, ¿no? Pueda invertir eso en cosas que no utiliza, que no requiere, quiere decir que debe tener 10 veces más el fondo que de los 5 millones. O sea que ahí hay muchas cosas que explicar, ¿no? David Weissman, ¿por qué no le creería a Alejandro Toledo, que además declara, como digo, bajo juramento, que él no ha comprado ninguna de esas dos propiedades? Bueno, mi cercanía y trayectoria con el ex presidente Alejandro Toledo me permite afirmar y decir que la credibilidad de él está en el suelo, porque cuántas veces le mintió al país y le sigue mintiendo al país. En estos últimos tiempos hay 3 secretarios generales del Partido Perú Posible que han renunciado, y uno de esos secretarios generales lo acusa al expresidente Alejandro Toledo de que no ha rendido cuentas a la OMPE por más de 4 millones. Entonces, ¿qué credibilidad puedo tener yo y puede tener el país ante una persona que constantemente le ha mentido al país? Pero eso no es todo. Hay que tener en cuenta lo que se llama la experiencia del tiempo. Y en el tiempo, él siempre negó que tenía, por ejemplo, la casa de Punta Sal. Claro, antes la negaba, ¿no? Así es. Y ahora resulta que aparece que la casa sí es de él, pero nunca le escribió. Él dice que sí. Y entonces tenemos una costumbre. Resulta que la casa que tiene, que está mencionándole en esa carta, que tiene en La Molina, tampoco le inscribió nunca en registros públicos. Nunca fue inscrito en registros públicos. Entonces, hay una secuencia de hechos, de costumbres, de tener propiedades y no inscribirlas. Razones tendrá él que tendrá que explicarle al país, tendrá que explicarle a la Fiscalía, porque yo espero que la Fiscalía, después de conocer estos hechos, de esta nueva compra, de esta millonaria nueva compra, amplíe la investigación. Y espero también, así como yo he sido llamado como testigo, en este caso, por mis declaraciones, y he ido a la Fiscalía, espero que al señor Alejandro Toledo, que ha salido a defender, porque si él no tiene nada que ver con esto, él se ha convertido en abogado de su suegra, y sale a defenderla y a hacer afirmaciones, porque no es la única y la primera vez que él manda una carta. Ya mandó otra carta a los medios de comunicación cuando se descubrió la compra de la casa de las Casuarinas. Muy bien. Siendo así, señora Chávez, entonces, y tomando en consideración estos antecedentes que comenta el señor Weissman, ¿estaría el expresidente Alejandro Toledo utilizando a la señora Eva Fernenburg como testaferra, como dicen algunas personas? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. El utilizar estos mecanismos para encubrir la propia riqueza es un mecanismo tan usual
que hay convenciones y hay leyes para investigar el lavado de activos. Esto sería un caso de lavado de activos, de uso de testaferros, entonces eso tiene que investigarse. Ahora, se dice, ¿no? La gente que quiere defender al señor Toledo dicen, es profesor universitario. Por favor, si todos los profesores universitarios en Estados Unidos tuvieran, además lo es desde hace unos pocos años, tuvieran ese flujo de dinero, estaríamos hablando pues de cuántos profesores universitarios en Estados Unidos riquísimos. En todo caso, con una declaración jurada se podría probar fácilmente, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ir y yo ligo esto con otra cosa. El año 2002, muy tempranamente, a unos meses de su gobierno, se dio una resolución suprema, la 115-2002 RE, que fue publicada en El Peruano en marzo del año 2002, firmada por el señor Toledo y el señor Diego García Sayán, canciller, en la que nombraban como cónsul honorario al cuñado del señor Toledo, al señor Michel Karp, no, en Luxemburgo, el ducado de Luxemburgo. Luxemburgo es un ducado, es un paraíso financiero. Ajá. Si además traemos a colación el tema de Blue Bay y la Fundación Pacha por el Cambio, si traemos a colación situaciones que tienen que ver con manejos un poco extraños y la denuncia que hizo muy tempranamente Vargas Llosa hijo, que le costó, según el señor Vargas Llosa, una gran persecución cuando denunció el intento, unas conversaciones con otro miembro de la comunidad judía para hacerse de los canales 5 y 2 probablemente. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas que pueden ser un indicativo y en todo caso a nivel mundial creo que se tiene que hacer un rastreo de las propiedades y los recursos de la señora Fernenburg y de todo el entorno del señor Toledo. Sobre el tema que has planteado, Claudia María, el congresista, ex vicepresidente Weisman. Sí, muchas gracias. Yo quería agregar algo. No solamente hay que ser, sino hay que parecer. Y para mí resulta curioso, y eso lo tiene que investigar la Fiscalía, corría el año 1995 y el señor Toledo era una persona de condición económica humilde. Pero ya postuló por entonces, pues. Y resulta que vivía en un pequeño departamento por Surco y terminaba las elecciones donde no ganó. Resulta comprándose una muy buena casa en La Molina, de la que él habla, la primera casa en La Molina, que nunca estuvo registrada a su nombre tampoco, pero la compró. ¿Y a nombre de quién? Él la compró a nombre de él, pero nunca la registró en los registros públicos. No, nunca la registró. Quedó en un documento que se puede, mucha gente hace eso, compra, queda en escritura pública y esa escritura pública no la inscribe en registros públicos. Señor ¿Por qué? No, y ahora resulta que hay un caso, por eso, ¿no? No solamente hay que ser o hay que parecer, sino hay que, ¿no? Usted tiene que demostrar toda su transparencia y su inocencia con hechos. Si no solo hay que ser, ¿no? Además de parecer, ¿de dónde proviene tanto dinero? Claro. El señor Toledo ha salido a defender a su suegra, vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué, porque él no tiene... Una persona de 85 años que tiene tanto dinero, si tiene la capacidad de invertir acá en el Perú 5 o 7 millones de dólares, quiere decir que tiene 50 afuera. Uno invierte lo que no necesita para entonces tiene una capacidad tanto personal como de logística, de abogados. ¿Por qué no viene la señora y trae su documentación? Y ahí se acaba el tema y todos nos quedamos tranquilos. Y trae la documentación de sus ingresos, sus declaraciones de renta en Bélgica, donde ella ha residido casi toda su vida. Su demostración de que recibió su herencia, dice, de un segundo esposo, y su demostración de la cantidad de dinero que supuestamente recibió del gobierno alemán, cosa que yo he desbaratado con documentos del propio Estado israelí, y todos nos quedaríamos tranquilos, pero ya han pasado 5 o 6 meses y todos son dichos, defensas de palabra del señor, del expresidente Alejandro Toledo, pero no hay un solo documento que nos pruebe lo contrario. Ahora, además hay una cosa curiosa, está probado según la información periodística que en las épocas que se han producido las compras han venido ambos, el señor Toledo y su esposa.
Es muy curioso. Si se trata de una operación independiente de una señora que tiene muchos recursos y de la que no tiene nada que ver, ¿por qué justo coincide? Exactamente. Sí, porque no se sabe exacto si la señora Fernenburg estuvo en el país. Es lo que no se ha podido precisar. Ahora tiene un apoderado, ¿no? Lo que sí se ha podido precisar en la denuncia que se ha hecho ayer son los registros migratorios. El de Toledo, por ejemplo, da cuenta que estuvo el 10 de agosto al 5 de septiembre del año pasado en el país. La compra de la casa es en julio del año pasado. Y el departamento, la oficina es en septiembre. Entonces, de alguna forma estuvo en el momento de la transacción de la operación. Y luego la señora Karp estuvo el 2 de julio, donde se hizo la compra, hasta el 5 de septiembre. Que también se hizo la otra compra. Entonces, ¿les llama a sospecha estos movimientos migratorios? Absolutamente. ¿Debe el Congreso darle facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar estos temas? Yo diría que más que sí, ayer nuestra bancada ha pedido y ha logrado que se tome el acuerdo de que la Comisión de Fiscalización pida facultades de comisión investigadora, porque ya vencieron los 5 años para los cuales un expresidente, un alto funcionario puede hacer objeto de una denuncia constitucional, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Un antejuicio constitucional. Pero yo pienso que no es la Comisión de Fiscalización, sino debiera, aunque sería ya un avance que lo haga con las facultades de comisión investigadora, pero yo creo que valdría la pena una comisión investigadora, porque se trata de un expresidente y se trata además, como lo dice el doctor Weissman, con los antecedentes que tiene. Además, de una comisión que presidió usted mismo, ¿no? Además es muy importante el testimonio como el del doctor Weissman, respecto de personas que han conocido cercanamente al señor Toledo y a la señora Karp y a su mamá. Yo tengo también una referencia de un miembro de la comunidad judía que me dijo: Marta, investiguen por favor, porque existe la beneficencia judía. Y la señora Karp solía pedir apoyo a la beneficencia judía para algunos viajes, para algunos gastos. ¿Cuándo eso? Eso en los años 90. Entonces, una persona que pide apoyo a nada menos que una beneficencia, un mecanismo de solidaridad para las personas que realmente lo necesitan, tendría que ser muy caradura para pedirlo teniendo dinero, o es un indicio de que no tenían dinero y que esta fortuna espectacular pues es algo extraño, ¿no? ¿Qué es lo que limita tanto al expresidente Alejandro Toledo justificar sus ingresos? ¿Qué es lo que le tiene atrapado? ¿Por qué está entrampado este proceso? No entiendo, pero hay algo que en el transcurso de esta conversación me he puesto a pensar. Si en los años 1990 la señora Elian Karp pide una ayuda a la comunidad judía para sus recursos propios de ella, para que la ayuden a ella, entonces el segundo hecho es hecho personal, pero son cosas que tienen que juntarse. Resulta de que el señor Toledo se conoce con la Elian Karp y ambos se conocen en un lugar en Estados Unidos, impulsados o ayudados por las comunidades internacionales con un par de becas, porque no tenían recursos. Ni uno ni el otro, ni el señor Toledo ni la señora, no tenían recursos. Ojo, entonces, ¿a partir de cuándo resulta teniendo tanta fortuna la señora Fernenburg, suegra del señor Toledo? Porque supuestamente la indemnización del gobierno alemán y también los recursos que le dejó supuestamente el segundo esposo de la señora suegra del señor Toledo, no hubiese necesitado la señora Elian Karp que le den una ayuda para poder estudiar en Estados Unidos. Pero lo que pregunta Claudia María tiene sentido, es decir, ¿por dónde va el tema de poner a la señora, en este caso, en la hipótesis no negada, por lo menos por nosotros, que detrás de la compra está el doctor Toledo? ¿Por qué está la suegra ahí? Puede haber una cosa hasta tan maquiavélica como que es corta la esperanza de vida de una persona y que de repente las investigaciones no dan hasta el momento que la señora pueda responder. Otro tema es que de acuerdo a la legislación también hay periodos de aceleración para la prescripción y una serie de beneficios si es que se hubiera cometido algún delito. Es utilizar a una persona que además puede perfectamente decir que no conoce el idioma y entonces si no le ponen traductor no sabe ni sabe de qué cosa ha firmado. O sea, yo creo que ahí hay una malicia, algo muy bien pensado que podría
demostrar una voluntad de incurrir dar en una irregularidades, herencia ¿no? a Saraí. Eso es otro tema, ¿no? Es una posibilidad Sí. también. Sí. Es Ahora, una a todos nos posibilidad. queda la duda, ¿no? Y es la pregunta que yo le hice, ¿de dónde viene tanto dinero? Que Ese- no se ha justificado. ¿De dónde Ahora, pesca hay también? que saber si estos inmuebles han sido comprados al chachás o por crédito. Y si es No. por crédito, ¿a quién le dieron en crédito? No, ha sido No. con dinero Por eso efectivo. digo, ¿quién sí, tiene dinero. tanta plata? Ha sido Ahora, con dinero. No ha sido con crédito. Yo creo que No, el no, tema no. Saraí puede ser algo, pero el más importante es de dónde viene el dinero. La otra es una consecuencia, porque hacen estos acomodos, ¿no? Por quitarle quizás derecho a Saraí, pero lo más importante es de dónde proviene el dinero, ¿no? ¿De dónde pecata mía? Sí, La sí. congresista Marta Chávez y el ex vicepresidente David Weisman comentando esta nueva denuncia que compromete seriamente al doctor Alejandro Toledo en la compra de una oficina de casi $900.000 a nombre de su suegra Eva Fernenburg.